Gracias por estar con nosotros en este programa de una nueva temporada de Geopolítica para Todos. Pues realmente hay muchos temas que tratar, hemos estado un tiempo ausentes y realmente es porque la agenda de Gisbeleni Gallardo, que está con nosotros. Gracias, Gisbeleni. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ha sido muy intensa en estas últimas fechas, sobre todo con todo lo de las elecciones, pero ahora vamos a iniciar una nueva temporada hablando de temas sumamente interesantes, así que no te pierdas Geopolítica para Todos en esta nueva temporada. Gisbeleni, a mí me gustaría que ubicáramos a todas las personas que nos escuchan, que nos ven, sobre la situación internacional, la situación política internacional, porque ubicarnos solo en México sería como perder algo muy importante para entender lo que pasa en México. Claro. O sea, a mí me gustaría mucho que habláramos qué está pasando en el mundo y por qué está habiendo estos cambios tan grandes. ¿Qué pasa con Venezuela? ¿Qué pasa con la Unión Europea? ¿Qué pasa con la migración? ¿Qué pasa con América Latina con respecto a lo que está sucediendo con Venezuela? Con Estados Unidos, el cierre de Estados Unidos. Un poquito que nos des una visión global de todo esto para que nuestros videntes, y no porque tengan revelaciones, sino porque nos ven, puedan estar con nosotros y empezar a calentar motores para nuestros próximos programas. Muy bien. Bueno, yo creo que el primer punto en el que tendríamos que empezar es que nos encontramos en una confrontación brutal a nivel mundial. Tiene que quedarles muy claro que a principios del 2019, en el año en el que nos encontramos, es el eje de la operación política internacional, es la confrontación entre estos dos grandes grupos de poder, el que está, digamos, saliendo y el que está por entrar. El que está por saliendo y que lucha por quedarse, y el que está por entrar. Es decir, el sistema financiero o el sistema liberal financista que estuvo en el poder hasta la llegada de Donald Trump. Me refiero en el poder no de Estados Unidos, sino en el poder mundial. O sea, la llegada de Donald Trump es un simbolismo. Donald Trump en sí mismo es un simbolismo de este nuevo sistema económico y político que llegaba a gobernar, por supuesto, Estados Unidos y el mundo. Liberal financista, peleando a muerte con el nuevo sistema económico que ya más o menos vamos viendo por ahí hacia dónde se va direccionando. No sé si recuerden, hace algún tiempo mencionábamos que nos encontramos en este proceso de transición económica que no sabíamos muy bien hacia dónde iba, pero de forma simplista podemos decir que es un sistema nacionalista, industrial, contra un sistema liberal financista que está generando una nueva dinámica económica, política y por supuesto social. Esta confrontación, pero deben entender que es una confrontación brutal, a muerte, por dinero y por poder. Que, digamos, hay símbolos o hay personajes que son claves, que representan un bloque u otro, pero que no son estos personajes en sí mismos los que están, digamos, en la confrontación. Ellos son meros representantes de... Hay una confrontación realmente importante a nivel mundial y esto está enmarcando lo que ocurre en prácticamente todo el mundo. ¿Y qué podrías decir? ¿Que está por un lado Estados Unidos y por otro lado está Rusia y China? A ver, el mundo hoy es tripolar. O sea, ya no es ¿Qué significaba el sistema liberal o el sistema neoliberal? Era Estados Unidos hegemónico, gobernando prácticamente todo el mundo, dirigiendo todo el mundo. Esto se acabó, no existe más. No es más Estados Unidos por encima de todo el mundo, sí. No existe más. Ahora tenemos tres bloques, es China, Rusia y Estados Unidos. Yo diría que es Rusia en el centro, equilibrando, como lo hemos dicho, a Estados Unidos y China. Pero los equilibrios y las negociaciones y la distribución económica, geográfica, en cuanto al poder y al dinero, se está repartiendo entre estas tres superpotencias, que ya no es Estados Unidos, y ahora son por bloques, y estos bloques Rusia, China y Estados Unidos. O sea, no podríamos decir que Estados Unidos es un bloque financista y que Rusia es un bloque industrial, porque no es así. Al interior de Estados Unidos, al interior de Rusia, al interior de China, al interior del país que ustedes me digan que estén vinculados a estos tres. Sí. De ahí en fuera, de Rusia, Estados Unidos y China, hay países que están acomodándose o están ya acomodados en estos bloques de influencia
política. Dentro de estos nuevos bloques, la Unión Europea e Inglaterra, ¿dónde están? Se están disputando a morir la Unión Europea e Inglaterra, en donde pertenecen. ¿Qué ocurre? La Unión Europea como Unión Europea era, digamos, el logro del sistema liberal financista, Claro. que era dominado o controlado u operado por Estados Unidos y por el quien antiguamente gobernaba Estados Unidos, que eran liberales financistas. La Unión Europea como bloque se encuentra luchando por permanecer en este bloque liberal, pero que difícilmente puede ganar. La Unión Europea, entendiendo desde Inglaterra, Francia, Alemania, sí, etcétera, los países, digamos, de Europa de Occidente, sí, están a su interior en una confrontación muy fuerte. Diría que son, junto con Estados Unidos, quienes más álgido tendrán este golpeteo, esta lucha por un sistema u otro. En esto nos dice que durante el 2019, quienes curiosamente o irónicamente, o no sé qué término utilizar, mayor esquema de desestabilización, de guerras de baja intensidad, que lo hemos mencionado en muchas ocasiones, va a ser Europa y el propio Estados Unidos. Por esta lucha que se está dando, no es entre países, sino es en grupos de influencia económica y política. Y eso no querrá decir que finalmente, si hay toda esta desestabilización interna adentro de los Estados Unidos, adentro de la Unión Europea, incluyendo Inglaterra, esto podría significar que Estados Unidos se hiciera a un lado y que esto le hiciera como disminuir su hegemonía sobre las demás naciones y que quedaran Rusia y China? Puede influir, por supuesto, en una pérdida de control por parte de los Estados Unidos, pero yo les invitaría a que perdiéramos esa visión de Estados Unidos como un grupo sólido. Es Estados Unidos que al interior de Estados Unidos se están peleando a muerte. Es una confrontación brutal, total, entre un sistema económico y otro sistema económico, entre un grupo de poder y otro grupo de poder. Entonces tú me dices, Estados Unidos, ¿cuál Estados Unidos? ¿El de los liberales o el de los neoliberales financistas? Sí. Y no diría conservadores, o el de los industriales nacionalistas, encabezados por Trump. Entonces es difícil, o sea, no es por favor perdamos de vista que es el Estados Unidos amalgamado, es un Estados Unidos confrontado, dividido en una guerra brutal por el dinero y por el poder. Podemos decir que el país está totalmente dividido como nos encontramos nosotros. O sea, que está dividido. México ya no está tan dividido. ¿Te parece que no está tan dividido? No. A pesar de que solamente 30 millones votaron por Andrés Manuel López Obrador. Sí, a pesar de México no está tan dividido. México ha entrado en este proceso de transición. México se puede convertir en campo de batalla entre estos dos grupos. Y hay temas que sin duda pueden venir a polarizar. Temas ideológicos, temas éticos. O sea, tenemos a la puerta discusiones muy importantes que si se asumen o no se asumen, tomarán el rumbo del país. O sea, pero en términos políticos, la oposición está disminuida en México. Muy disminuida. Autodisminuida, ¿eh? Sí. O sea, sí. No hay un liderazgo real, me parece que hay un aglutinamiento, un acuerdo consensuado. Sí, en favor de Morena y del presidente actual. Con el presidente y hacia el rumbo que está tomando el país. Me parece que está asumido. Los golpeteos pueden venir de esta confrontación que hay entre estos otros grupos, en nuestro caso heredado por Estados Unidos o porque Rusia o China quieran ampliar su campo de acción sobre América Latina. Su campo de influencia. En este momento México está alineado, como lo ha estado durante los últimos 200 años, con Estados Unidos. Es de interés, por supuesto, de Rusia y de China, y se podría alinear se podría alinear a Rusia o a China. No creo que vaya a suceder, pero esta situación podría generar una confrontación muy fuerte al interior, tanto por el sistema que está migrando como
por el bloque sí, el bloque al que se vaya a alinear dentro de este mundo tripolar. ¿Dónde dejas a Venezuela en este contexto? ¿Qué está pasando con Venezuela? Que nos puedas explicar. Bueno, Venezuela es muy complejo porque debe ser acordado políticamente en estas en esta cúpula de decisiones. Ajá. Me parece que debe ser el acordado el campo donde se vaya a jugar o se vaya a disputar muchas cuestiones de interés y de control. ¿Tú crees que ya para este momento está negociado? Está negociado que sea en Venezuela. Es decir, es como un ejemplo, es decir, como cuando en las cantinas, bueno, vamos a dar en la torre, ¿no? Sí. Pero nos ponemos de acuerdo, nos vemos en la punta del pueblo y salía, se ponía uno y otro de otro lado y ya se daban. Se van a dar. Me parece que está acordado que hay temas que no se han resuelto, que se tienen que resolver, se tengan que resolver a través de Venezuela o en Venezuela. Son cuestiones muy importantes que van a cambiar no solo el continente, sino el mundo, El mundo, definitivamente. O sea, que realmente la percepción que tenemos de América Latina, según para donde vaya Venezuela, podríamos decir que estamos yendo todos. No, ¿Nos daría una medida? No necesariamente. Es decir, ¿qué se juega en Venezuela? Hay cosas muy importantes. Muy importantes. Uno, el tema de los energéticos, que es fundamental. Dos, la cuestión ideológica, que entendamos también que además de ser una situación de poder y económica, la que se disputa también es una posición ideológica. Sí. Entonces, en Venezuela se juega la posición ideológica, que es muy importante. Y tres, hacia dónde o quién va a tener ¿control de todo esto? No control, sino espacio de influencia y de operación de cosas muy importantes que se están tratando, que se manejan en Venezuela. ¿Qué son? Uno, el tema migratorio. Ajá. O sea, Venezuela es un pivote entre Norteamérica y Sudamérica. Es geoestratégico, su ubicación es geoestratégica. Hay 3 millones de venezolanos fuera. No, mucho más, pero más allá de eso es lo que geoestratégicamente representa la ubicación de Venezuela para el continente y para el resto del mundo. Eso es importantísimo. Y además es el trasiego de N cantidad de cuestiones, de productos, pero sobre todo el tema de la droga. Yo les había comentado que el tema de la droga había cambiado de Colombia y se había pasado a Venezuela y que el tema es que está ahí metido la economía que tiene que ver con el narcotráfico en Venezuela y son de las cosas que se están jugando. Y está entrampada en este proceso. O sea, está como atorado, está como que se ve atorado, Gisbelaine, no se ve o sea, no se ve una solución clara. O sea, aunque tengas tú a Juan Guaidó y tengas a Maduro, como que no ves, o sea, aunque haya países que estén apoyando a Juan Guaidó y que haya muchísimos países, tampoco ves a Maduro tan desprotegido, La lógica es que esta nueva perspectiva que vaya a tomar Venezuela hacia un lado u otro, en esto que se está jugando, convertido en el campo, digamos, de esta disputa, tiene que ser con un nuevo sistema político. El que se encuentra actualmente en Venezuela no puede ser. Es decir, conviene a unos u otros que el sistema o que las personas que se encuentran en el poder cambien. O sea, esa es la lucha que están viviendo ahorita ellos. Exactamente. O sea, así es. Un cambio, y eso cambiará la percepción que tengamos de Venezuela y el papel de Venezuela y todo lo que sucede en América Latina. ¿Cómo nos impacta a nosotros lo de Venezuela? ¿En qué nos impacta? Nos impacta de forma importante, uno, en la cuestión ideológica, impacta de forma importante por la cercanía sino, bueno, por el acercamiento que ha habido, pues cercanía, pero por el acercamiento que ha habido entre el nuevo gobierno de México y el actual gobierno en turno de Venezuela, por la neutralidad que ha tomado México ante la posición de la mayoría de los países del mundo en torno al conflicto. ¿Y en qué afecta también principalmente? En la cuestión ideológica. Tenemos elecciones presidenciales en países muy importantes, en Argentina, en El Salvador, en Uruguay, que
sin duda, mi visión o mi percepción es que se alinearán por completo hacia la derecha, lo que está pasando con el resto de los países del mundo, porque este giro que va del liberalismo hacia, ¿no?, los nacionalismos nos lleva también hacia un conservadurismo, que es también la línea un poco que está marcando Estados Unidos o el actual gobierno de Estados Unidos. Entonces tendremos nuevos gobiernos conservadores, no neoliberales conservadores, o no neoliberales, no neoliberales de derecha, porque había neoliberales de derecha, por ejemplo, el PAN en México es neoliberal de derecha. Este grupo de neoliberales son de los que se encuentran en disputa con este nuevo bloque de poder, que son conservadores, nacionalistas, militares, industriales. Que es el caso de Trump. Es el caso de Trump, ejemplo, ¿no? Pero es el caso, te podría poner otros ejemplos en distintas partes del mundo. No va a ser no va a ser la derecha, por ejemplo, neoliberal que se encuentra en Argentina. Es una derecha neoliberal. Va a llegar un bloque conservador, nacionalista, militar al poder. Y esto se supone que va a pasar en los demás países de la región donde va a haber elecciones. ¿Qué pasa? ¿De qué forma impacta Venezuela? O hay un cambio de régimen por las buenas, o hay un cambio de régimen por las malas. ¿Hacia dónde se tendría que alinear este cambio de régimen? Hacia esta perspectiva industrial, nacionalista, militar. ¿Cuáles son las características del actual régimen de Venezuela? Estas: nacionalista, militar, industrial, menos industrial, pero tiene que abrirse, digamos, al tema. ¿Entonces que se va a quedar Maduro? No, tiene que depurar. Se va a depurar el grupo de poder en el que se encuentra actualmente. Que está Maduro. Está Maduro con su equipo, y esa es la transición que está sufriendo, y que finalmente es donde estamos viendo la lucha hacia el nuevo régimen con Juan Guaidó, ¿no? Que él está representando la democracia, el nacionalismo, el regreso al respeto a los derechos de las personas. Habrá que ver. A mí me parece un poco más que el discurso de Juan Guaidó, es más hacia el liberalismo, o hacia el neoliberalismo. Habrá que ver en esta sacudida, en esta transición, porque, digamos, Juan Guaidó en este movimiento es temporal, es decir, es quien va a reorganizar y va a convocar a nuevas elecciones. Así es. O el que asumirá mientras se encuentra este proceso de tensión o de confrontación, hasta militar podría ser. La lógica me dice que Venezuela tendría que migrar hacia este lado. Hacia este sentido. Es lo que se ve venir, ¿no? O sea, lo que se ve venir es que ya la cuestión con Maduro ya hizo crisis. México también se alinea en ese sentido. México también es... ¿En el momento que se defina se va a alinear? No, México ya está alineado hacia el nacionalismo, esta cuestión de los valores que ha tomado muy fuerte el presidente. México se está alineando hacia este otro. O sea, que estaría más del lado de los Estados Unidos, por así decirlo. Más del lado de los Estados Unidos, aunque no parezca. Otra vez, más allá del tema de Estados Unidos, que sí está alineado con Estados Unidos, es hacia este bloque nacionalista, industrial, ¿no? Conservador, por así decirlo, pero más allá de nacionalista y militar, que es este nuevo bloque en el que se encuentra prácticamente el resto del mundo. Y todo el mundo estamos caminando para allá. O sea, sí que sí, no solamente América Latina. El mundo en general. En general. Por ejemplo, Nicaragua, Bolivia, ¿sufrirán también esa transformación que sufre Venezuela? Para tu gusto, o sea, ¿también van a entrar en este proceso? Sí. Necesariamente, ¿verdad? Es un llamado. O sea, si le sucede a Maduro, pues cuando veas las barbas de tu vecino remojar... Que el caso de Evo Morales es distinto al caso de Maduro. O sea, sí, claro. Son circunstancias distintas, pero pertenecen, digamos, un poco al mismo bloque, al mismo proyecto, ¿no? Sí. Bolivia también tiene elecciones, entonces... ¿Y en el caso de Nicaragua? Nicaragua tiene que ver más con el tema... más allá del tema de control político entre uno u otro, que sí es real, tiene que ver más con el tema de las bandas, de tráfico de drogas, de personas, tiene que ver con las maras
y por el control que había entre unos y otros, ¿no? Tiene mucho que ver con estas bandas o grupos delincuenciales de tráfico, o sea, está más ligado a ese sentido. Los flujos migratorios que ahora hemos tenido, ¿a qué responden, Lisbeth? A esta confrontación entre un grupo y el otro. ¿Qué se está jugando? Fronteras abiertas, liberales, nacionalismos, fronteras cerradas. ¿No? Es el símbolo de lo que realmente nos estamos jugando. O sea, realmente por eso es que una parte no cede con la otra. Claro. Por eso es que uno no cede en el muro, el otro no cede en el tema de los flujos migratorios. Porque la cuestión ideológica, lo que vemos, los símbolos, es lo que se juega en el trasfondo, ¿no? Lo que está ocurriendo detrás. Entonces, realmente el flujo, toda la cuestión migratoria es una cuestión medio provocada. Miren, lo que pasó con el flujo migratorio, sobre todo que la crisis que hubo muy fuerte en diciembre, antes de la toma de protesta del nuevo presidente en México, era la presión que estaban ejerciendo a las elecciones intermedias que había en Estados Unidos a Donald Trump. Estaba perfectamente diseñado para que tuvieras miles de migrantes en la frontera. El martes, no me acuerdo qué día de noviembre, el martes X, no me acuerdo qué día de noviembre fueron las elecciones en Estados Unidos. Fue tan bien operado por el gobierno de México que lo detuvieron y le hicieron el favor. Le hicieron el favor. Le hicieron el favor yo sí diría, no suena feo decir a Trump, pero sí ayudaron a que se detuvieran las caravanas y no llegaran en tiempo como tendría que haber llegado a ejercer esta presión, ¿no? Y es un poco el sentido que tiene, ¿no? En el cierre del gobierno, esta lucha ideológica, económica, política que hay tan fuerte, ¿no? Por el tema de la inmigración es ese. Digo, lamentablemente en el medio hay personas que sufren, que tienen necesidades auténticas, pero que pues, son utilizadas. ¿Son pagadas? Son utilizadas, yo no diría que son utilizadas. Sí hay un mecanismo de movilización, ya les he dicho que no hay forma de que miles de personas se organicen de esa forma y salgan al mismo tiempo. Es el mismo esquema de movilización que hubo con estos flujos migratorios brutales que pasaron cuando estaba el conflicto en Siria hacia México. Perdón, hacia Europa. De Siria hacia Europa. ¿Qué les quiero decir? Nada más una comparación para que lo analicemos. El mismo fenómeno fue cuando estaba el conflicto de la primavera árabe y en Siria, que era el principal objetivo, digamos, militar o de seguridad del aquel entonces gobierno de Estados Unidos, fue el mismo fenómeno de aquella región hacia Europa. Hoy que el enemigo número uno de los Estados Unidos es la Mara Salvatrucha, la MS-13, ¿no? La MS-13, tenemos el mismo fenómeno, pero ahora de Centroamérica hacia Estados Unidos. Es decir, esto nos focaliza muy bien hacia dónde se van a dirigir los conflictos y cuál es la nueva realidad también política. Es decir, ya no son los terroristas, sino ahora son las bandas de trasiego, de narcotráfico que operan al interior de Estados Unidos. Porque el tema de las maras es que tienen sus conexiones en México y Centroamérica, pero su principal esquema de operación es al interior de Estados Unidos. Muy parecido, yo también lo he dicho muchas veces, que hay muchas similitudes entre las bandas de narcotraficantes y las bandas terroristas. Y te diría, ese tema de otro programa, que programa. Es muchísimo. Finalmente, ¿qué papel juega, por ejemplo, Asia en este sentido? ¿Está alineado con China? ¿Y África? ¿Está alineado con Europa? Una parte de Asia está alineada con China, la parte de Eurasia, o sea, la parte de Europa ligada, o sea, pegada a Asia, está alineada con Rusia, y hay una parte, la parte que está ligada a Japón, Corea del Sur, está alineada con los Estados Unidos, está dividido Asia. Malasia está con Estados Unidos, Singapur está con Estados Unidos. O sea, como que esa polarización es tripartita. Está dividida en tres. Asia está dividida en tres. Europa está dividida en dos. Que sería Estados Unidos y China se está disputando con Estados Unidos África. China. Por bueno, África, de la parte media de África hacia el sur, porque la parte norte de África... ¿Es europea? Es rusa. Ah, qué interesante. Por eso tienen el Islam. La mayoría. No necesariamente por eso tienen el Islam, sino es un tema, son consecuencias de las primaveras.
O sea, el norte pertenecería a Rusia, la parte sur es la que se están disputando entre China y Estados Unidos. China y Estados Unidos. América está principalmente entre Estados Unidos y Rusia. América continente, ¿no? Que está más del lado de Estados Unidos, ¿no? Mayoritariamente de Estados Unidos. Mayoritariamente. Y nosotros estamos en un proceso de definición. Nosotros estamos alineados a Estados Unidos, pero hay interés en Rusia y en China, porque pues, México es geoestratégico por múltiples razones, ¿no? Sí. Pues Gisbeleni, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Tendremos ya de aquí en adelante muchos los programas de forma periódica. Gracias por volvernos a ver y escríbanos como siempre sus dudas, sus comentarios. Y ¿Dónde te escriben, Gisbeleni? Me encuentran en Twitter en @Gisis, Y latina Z y latina S, o en Facebook en Gisbeleni Gallardo, ahí me encuentran. O en ahí la página también de YouTube del canal. Muchas gracias, Gisbeleni, por estar con nosotros. No te lo pierdas, esta es una pequeña probadita de todo lo que vamos a ver y estemos pendientes en Geopolítica para Todos, nueva temporada. Hasta la próxima. Bye. Gracias.